Les damos la bienvenida a una nueva cápsula educativa. Esta cápsula educativa será sobre la democracia y la ciudadanía. El objetivo de la sesión es reconocer las características y los valores que conlleva un sistema democrático, como lo es el nuestro, conocer dónde está establecido dentro de nuestro ordenamiento jurídico y tratados internacionales. También comprender quiénes son ciudadanos en Chile, cuáles son sus derechos y cómo se puede perder la ciudadanía. ¿Qué entendemos por democracia? Para responder a esta pregunta es preciso señalar que el término democracia proviene del griego y se forma a partir de la palabra demos, que quiere decir pueblo o población, y de la palabra kratos, que significa gobierno, poder o autoridad, resultando esto en un gobierno del pueblo. Hoy entendemos que la democracia es un régimen político donde el poder es ejercido por el pueblo a través de mecanismos institucionales, como por ejemplo al votar por los alcaldes o presidentes. La idea de la democracia implica también valores, actitudes y conductas democráticas, es decir, que como la base de la democracia es el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, todas las personas son merecedoras de respeto y consideración como sociedad. Debemos respetar la opinión de otros. Las personas somos libres, lo que implica que tenemos la capacidad de decidir y elegir, por lo tanto, debemos hacerlo de forma responsable, tal y como expresa el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la que señala lo siguiente: la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se debe expresar mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Para proseguir con nuestra cápsula es importante señalar las características que tiene la democracia, la cual se pueden señalar que hay elecciones libres, periódicas y limpias. En este caso, los ciudadanos pueden participar en ellas como votantes o como candidatos. Una segunda característica es la libertad de expresión. Los ciudadanos pueden expresarse sobre diversos temas políticamente relevantes sin temor a ser castigados, de ninguna manera. 3. Fuentes de información independientes. Estas fuentes no se encuentran bajo el control del gobierno o de un grupo único. Y por último, la libertad de asociación. Los ciudadanos tienen el derecho de formar organizaciones políticas independientes y participar en ellas, como por ejemplo, como partidos políticos. En cuanto a los valores democráticos que rigen nuestra sociedad, es importante señalar la dignidad de la persona. Esto significa que todos, cualquiera sea su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, etnia, estirpe, condición de discapacidad, condición socioeconómica y cultural, tienen la misma dignidad y derecho. En consecuencia, ninguna persona por sí misma puede imponer su voluntad sobre las demás. La libertad. Esta característica de toda persona humana la adquirimos al nacer y nos permite elegir, tomar decisiones, definir nuestra vida personal y social. La igualdad, tal y como reconocen diversos tratados internacionales y nuestra Constitución, todos nacemos iguales y por tanto tenemos la posibilidad de participar en igualdad de condiciones de la vida en sociedad. Esto se consagra en la Constitución a través de la igualdad ante la ley, el derecho a no ser discriminado arbitrariamente y la universalidad del voto, entre otros. El respeto, promoción y garantía de los derechos humanos. El Estado está obligado al respeto de los derechos de las personas a través de las leyes, políticas públicas y mecanismos eficaces ante un poder judicial independiente. A su vez, las personas tenemos la responsabilidad de valorar y respetar y promover los derechos de los demás en la sociedad en la que nos encontramos actualmente. La soberanía popular es el reconocimiento efectivo de que el pueblo, ciudadanía y votantes, mediante el sufragio universal, tiene la capacidad y el poder de elegir el tiempo de gobierno que estime conveniente, con total independencia y libertad. El pueblo es la fuente donde se origina el poder del Estado. Pasando al siguiente tema, es importante señalar la democracia como derecho. En Chile, la democracia tiene su fuente constitucional, es decir, que sienta sus bases en nuestra actual constitución política.
donde se establece la organización y atribuciones de los distintos poderes públicos, como también se reconocen y garantizan los derechos humanos. Esto se reconoce a través del artículo 4 de la Constitución, en que señala que Chile es una república democrática. Para el caso, existen también tratados internacionales que la reconocen, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos a través de su artículo 21, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a través de su artículo 25, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos específicamente en su artículo 23. La ciudadanía en Chile. ¿Quiénes son los ciudadanos? Hemos hablado en cápsulas anteriores cómo el ciudadano es una persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometida a las leyes del mismo Estado. Ahora bien, en términos concretos, para la Constitución chilena, el ciudadano está expresado en los siguientes términos. En su artículo 13 dice: son ciudadanos chilenos los que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. Lo anterior quiere decir que los chilenos que hubieran cumplido la mayoría de edad, equivalente a 18 años en nuestro país, y además que no hayan sido condenados a más de 3 años y un día de cárcel, serán los ciudadanos. ¿Cuáles son los derechos de los ciudadanos? De acuerdo al mismo artículo 13, la calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley le confieran. Los cargos de elección popular son presidente de la República, senadores, diputados, alcaldes, concejales o consejeros regionales. También los chilenos en el extranjero pueden hacer uso de su derecho a voto, materia que regula la Ley 18.556, junto con la inscripción automática de mayores de 17 en el registro electoral, aunque solo pueden votar los mayores de 18 cuando haya elecciones. ¿Solo los chilenos pueden votar y presentarse a cargos? Los extranjeros también pueden votar. Así, el artículo 14 de la Constitución dispone que los extranjeros que tengan residencia en Chile por más de 5 años, mayores de 18 años y que no hayan sido condenados a penas por más de 3 años y un día, tienen derecho a votar en los casos y formas que establece la ley. Por otro lado, para poder optar a cargos de elección popular se requiere que los extranjeros hayan obtenido la nacionalidad chilena y que hayan pasado 5 años desde que obtuvieron su carta de nacionalización. A pesar de esto, los extranjeros no pueden obtener la ciudadanía, solo ejercer los derechos ciudadanos. ¿Cómo se pierde la ciudadanía? El artículo 17 de la Carta Fundamental o Constitución establece que se pierde la ciudadanía por pérdida de la nacionalidad chilena, por ejemplo, al optar por otra nacionalidad y renunciar a la chilena ante una autoridad competente, por condena a pena aflictiva y por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieran merecido, además, pena aflictiva. En el caso de los condenados a pena aflictiva, más de 3 años y un día, la ciudadanía se recupera una vez extinguida la responsabilidad penal, es decir, una vez que haya cumplido con su condena. Mientras que los condenados por delitos calificados de terroristas o de tráfico de estupefacientes deberán pedir su rehabilitación al Senado una vez cumplida la condena. Esto es todo por esta ocasión. Esperamos que haya sido de su agrado este video. Recuerden que cualquier duda que tengan, observación o sugerencia será bienvenida a través de nuestros canales oficiales, que pueden encontrar en la descripción. Muchas gracias por su atención.